El que busca, encuentra. 9 de cada 10 venezolanos presentan algún grado de vulnerabilidad. Así lo refleja el informe de resultados de Psicodata 2024, retrato de la situación psicosocial de la población del país, elaborado por la Escuela de Psicología de la Universidad Católica Andrés Bello, UCAP. El miedo difuso colectivo, la desesperanza y la desconfianza, el poco apoyo social percibido de instituciones públicas, la ansiedad y depresión, la poca asistencia al psicólogo o psiquiatra, además de estresores como la situación económica y de salud, se cuentan entre los factores que están impactando negativamente a los habitantes del país. En contraste, el estudio también muestra que la mayoría de los ciudadanos son resilientes, se perciben optimistas, dicen contar con la familia en momentos difíciles, se apoyan en la religiosidad, sienten que tienen control personal, quieren participar en actividades sociales y se encuentran satisfechos con su propia vida. Sobre esto y mucho más, conversaremos vía telefónica con la profesora Celibet Guarín, psicóloga, coordinadora académica de la Escuela de Psicología de la UCAP y secretaria general de la Federación de Psicólogos de Venezuela. Bienvenida de nuevo a Universate, profesora Guarín. Un gusto tenerla con nosotros. Saludos, muchas gracias. Profesora, pareciera difícil de entender porque a veces luciría hasta contradictorio que los venezolanos, a pesar de nuestra alta vulnerabilidad, seamos resilientes. ¿Cómo se explica que en medio de dificultades sostenidas y crisis prolongadas podamos ser optimistas? ¿Qué nos caracteriza? Fíjense, realmente cuando hablamos de la psicología de la población venezolana vamos a tener contradicciones. Por un lado, vamos a tener una población que tiene factores protectores, pero esa misma población también está vulnerada. Cuando hablamos de resiliencia y optimismo, hacemos referencia a esa capacidad adaptativa que nosotros experimentamos para imponernos y resolver la adversidad. Al final termina siendo una habilidad que tenemos ante situaciones estresantes. No importa si el contexto es adverso y hostil, siempre vamos a tender a adaptarnos, pero ojo que solamente como una pata de la gran mesa, porque realmente buscamos es el bienestar. Si estamos en constante resiliencia, pues también nos desgastamos un poco ante las diversas respuestas que podemos dar ante el estrés. Es por eso un poco como que la contradicción. Si bien está el entorno adverso, tenemos elementos que también nos protegen. ¿Qué otras particularidades arrojó la encuesta Psicodata 2024 sobre el retrato psicosocial del país y cuáles son los aspectos que se deben atender con urgencia? Bueno, fíjense todos los elementos que sean factores de riesgo, sobre todo ante un país donde tenemos un 9,65% de las personas que solo acuden o buscan asistencia en todo el tema de salud mental. Si hablamos de los aspectos específicos, es fundamental trabajar el tema de la desesperanza, el miedo difuso colectivo, el bajo apoyo social que percibe el venezolano de las instituciones, la desconfianza, los síntomas de ansiedad y depresión, trabajar el clima socioemocional del país, los estresores fundamentales como el económico y que también nos preocupa el tema salud, la impulsividad, la negación como una respuesta ante los problemas, la autoinculpación ante esa respuesta también a los otros problemas y cuando nosotros colocamos en el locus de control externo, que es por azar y otros con poder. Estos son elementos claves que debemos trabajar para potenciar la resiliencia, el optimismo, la satisfacción con la vida y sobre todo el gran nivel que es mejorar el bienestar psicoemocional de la población. Uno de los elementos que obtuvimos es la desconfianza, aumentó. El año pasado, 2023, decía el 81% le cuesta confiar en los demás. Este año el 89% dice que les cuesta confiar en los demás. Entonces, allí ya tenemos una diferencia. Aumentó la desconfianza en la población. Ustedes encuestaron a 2.000 personas y solo el 11% de la muestra, y esto nos llamó mucho la atención, afirmó haber acudido al psicólogo o al psiquiatra en los últimos 2 años. Esta es una cifra que, si la comparamos con otros países, podría considerarse baja. ¿A qué se atribuye esto? 11% acudió en los 2 últimos años, pero cuando revisas por qué acudió, un 1,5 asistió por requisitos sociales o laborales, es decir, no fue
solamente voluntarios. La cifra sería menor porque tendríamos un 9,65% que acudió por otros motivos de consulta no laborables o sociales. Esto quiere decir que hay que trabajar mucho en temas de hacer o pasar de la salud mental, tiene que dejar de ser un hecho tan privado a convertirse a un tema de salud pública y a un tema colectivo. Todavía en Venezuela tenemos baja cultura o poca cultura en temas de salud mental, en asistencia a servicios, pero además tenemos por otra parte un grave problema y es que cada vez son más escasos el acceso a servicios en temas de salud mental. Si vemos, hay estados del país donde, por ejemplo, Amazonas no cuenta con profesionales de la psiquiatría, cuenta con pocos psicólogos y así tenemos algunas regiones que hace vulnerables. Entonces podemos decir la falta de cultura en temas de salud mental, los tabúes y que todavía se sigue manejando como un tema privado. Nos cuesta hablar, identificar y expresar nuestras emociones y decir puedo ir a este tipo de consultas y no estoy loco. Estamos conversando con la profesora Celibet Guarín, psicóloga coordinadora académica de la Escuela de Psicología de la UCAP y secretaria general de la Federación de Psicólogos de Venezuela. En la presentación de Psicodata Venezuela 2024 hablaron de 5 propuestas para el país. ¿Cuáles son y qué urgente y viable es su implementación? Ya comenzamos con la primera, que es el programa de prevención del suicidio. Ya lo hemos también conversado acá en el programa, que buscamos contribuir a la reducción de la tasa del suicidio en Venezuela, abordando el tema desde un enfoque biopsicosocial. La escuela va a seguir haciendo los campamentos. Planteamos para septiembre irnos a Bolívar, Guayana, para trabajar allá y como que revisar un poco el tema en esta entidad. El primero también sería abordar el tema de la salud mental como un problema que salga del ámbito personal o privado y comenzar a promover alianzas y articulación con el gobierno, con las diversas instituciones que trabajen en este tema para poder articularnos y comenzar a gestionar programas que terminen en políticas públicas. Tenemos el programa de primeros auxilios psicológicos que podemos y pretendemos implementar en diversas organizaciones e instituciones para potenciar el bienestar. Tenemos un programa de atención y fortalecimiento de la salud mental dentro de las empresas, porque también vemos cómo este tema es transversal a todas nuestras áreas de vida en el ser humano y está también afectando en la productividad laboral. Y tenemos el programa para el fortalecimiento de la ciudadanía, que es buscar que la ciudadanía se convierta en un agente activo en toda la gestión del tema de salud mental. Ya estamos implementando el del programa de prevención del suicidio, que además ayer informamos que va a comenzar a funcionar la línea telefónica de atención psicológica los días jueves de 8 de la mañana a 5 de la tarde, que se va a llamar Psicolínea UCA, que es totalmente gratuita. Esperamos que a partir del 25 de julio pues ya esté disponible y vamos a hacer un mapa venezolano con diversos servicios de atención psicológica que es interactivo y que va a estar publicado en nuestra página web y la persona al hacer clic va a poder ver la diversidad de opciones que puede tener para acudir por estados. Y también ya estamos trabajando con algunas instituciones, estuvimos en Valencia, estas son instituciones educativas donde estamos llevando el tema de la salud mental para los niños, niñas y adolescentes. Entonces, bueno, ya esto lo hace viable algunas de estas propuestas que estamos implementando y bueno, seguimos trabajando para articularnos y generar políticas públicas. De cara al próximo estudio que tienen planificado, ¿qué nuevos elementos agregarán? ¿Qué otros temas o subtemas considerarán? Suponemos que ya están planificando esas actividades. ¿Qué nos puede adelantar? Queremos hacer ahora en septiembre que vamos a Ciudad Guayana, colocar algunos elementos de evaluación psicológica distintos, los que planteamos también un poco en Mérida. Planteamos pues hacer una nueva edición de Psicodata. No puedo adelantar nada porque todavía estamos trabajando en eso, apenas, bueno, ayer estábamos presentando, pero lo importante aquí es que vamos a estar informando todos nuestros pasos en unas semanas a través de la página web psicologiaucat.edu.be. Allí vamos a estar informando
de todas las acciones. Profesora Guarín, gracias por atender nuestra invitación. Un gusto tenerla de vuelta con nosotros. Gracias a ustedes. Y bueno, recordemos siempre hacer de la salud mental, darle la importancia, al igual que la salud física lo tiene. Es así. En línea teníamos a la profesora Celibet Guarín, psicóloga, coordinadora académica de la Escuela de Psicología de la UCAB y secretaria general de la Federación de Psicólogos de Venezuela. Si quieren más información sobre Psicodata 2024, pueden visitar el portal psicología.ucab.edu.be. El que busca, encuentra.